Vamos a ver en este vídeo la corriente alterna trifásica. Como hemos visto anteriormente, en este caso, para poder producir una corriente alterna trifásica necesitamos tres bobinados diferentes. Esos tres bobinados los vamos a colocar en las ranuras distribuidas que tiene el estator. Entonces, la colocación que van a tener, si por ejemplo la máquina tiene un par de polos igual a 1, es decir, dos polos, los grados eléctricos y grados geométricos van a coincidir. Por lo tanto, pondríamos un bobinado distribuido por todas las ranuras del estator, y luego 120 grados geométricos después empezaríamos a poner otro bobinado, también distribuido por todo el estator, y 120 grados después colocaríamos el otro bobinado. Bien, a estos bobinados sus terminales los vamos a nombrar con las letras U, X para uno de los bobinados, V, Y para otro de los bobinados y W, Z para el tercero de los bobinados. Bien, en la máquina estos bobinados pueden estar conectados básicamente de dos formas diferentes. Realmente no son dos formas nada más. Hay alguna más, incluso dentro de, por ejemplo, el triángulo, que sería esta forma que tenemos aquí, también existe otra configuración. Pero con carácter general vamos a considerar que se van a poder conectar de dos maneras. O bien en estrella, que sería esta que tenemos aquí, o bien en triángulo. En estrella vemos que tres terminales de las bobinas están unidas a un punto común. Este punto común, donde se unen los tres terminales de las bobinas, lo llamamos neutro. Por lo tanto, el neutro de la estrella. La conexión triángulo, esto que tenemos aquí, vemos que no tiene esa posibilidad de unir los tres terminales en uno. Es decir, una conexión tipo triángulo no tenemos un neutro. Bien, vamos a ver lo que son voltajes simples y lo que son voltajes compuestos. Si yo tengo un neutro, yo puedo coger con un polímetro, con un voltímetro y medir el voltaje que tengo entre una de las fases y el neutro. Por ejemplo, entre la fase A y el neutro coloco el voltímetro y mediré el voltaje A. Puedo coger también el voltímetro, ponerlo entre la fase B y el neutro. Estaré ya midiendo el voltaje VB. O puedo coger también el voltímetro y colocarlo entre la fase C y el neutro. Estaré midiendo el voltaje de la fase C. Bueno, pues estos voltajes reciben el nombre de voltajes simples, también llamados voltajes de fase. VA neutro, VB neutro, VC neutro. Voltajes simples o voltajes de fase. Por otro lado, también tengo la posibilidad, aunque tenga neutro o no lo tenga, de medir el voltaje entre cada una de las fases. Por ejemplo, el voltaje que tengo entre la fase A y el que tengo entre la fase B, es decir, VAB, que como ya sabemos por la teoría de los circuitos, sería VA menos VB. También puedo medir con un voltímetro el voltaje que tengo entre la fase B y la fase C. Es decir, puedo medir VBC, que sería el voltaje que tengo en B menos el voltaje que tengo en C. Es decir, este voltaje B menos este voltaje C.
También tengo la posibilidad de medir con un voltímetro el voltaje entre C y A, es decir, el voltaje que tengo en C menos el voltaje que tengo en A. El voltaje que tengo en C menos el voltaje que tengo en A, que sería el voltaje CA. Pero también puedo medir el voltaje entre B y A, es decir, VB menos VA, que sería VBA. También puedo medir el voltaje entre C y B, es decir, el voltaje que tengo en C menos el voltaje que tengo en B, que sería voltaje CB. Y por último también tengo la posibilidad de medir el voltaje entre A y C, que sería el voltaje que tengo en A menos el voltaje que tengo en C, es decir, VAC. Bien, estos voltajes y los opuestos a ellos se llaman voltajes compuestos. También se les puede llamar voltajes de línea o voltaje entre fases. Por lo tanto, tenemos unos voltajes simples que puedo medir entre cualquiera de las fases y el neutro. Cualquiera de las fases y el neutro. O voltajes compuestos que puedo medir entre dos fases, las que sea. Bien, démonos cuenta que en una conexión triángulo no puedo medir voltajes simples, dado que no tiene neutro. Vamos a ver los voltajes simples. La relación fundamental que existe entre estos voltajes es que entre ellos hay un desfase de 120 grados eléctricos. Es decir, si yo considero el tiempo cero o el ángulo cero cuando la A pasa por cero en sentido positivo, pues la fase B, que va desfasado 120 grados eléctricos, empezará 120 grados después a hacer exactamente lo mismo que la fase A, pasar por cero tirando a su sentido positivo. Y la fase C hará exactamente lo mismo que A y B, pero 120 grados eléctricos después que la fase B, o lo que es lo mismo, 240 grados eléctricos después de lo que lo ha hecho la fase A. Bueno, eso lo que está indicando es que el desfase entre estos voltajes simples es de 120 grados eléctricos. Bien, ¿cómo se realiza el estudio de la corriente trifásica o cuál es la mejor manera de realizar el estudio? Podemos considerar estudiarlo por valores instantáneos, es decir, coger una gráfica de este tipo y realizar el estudio con valores instantáneos. También podemos hacerlo trabajando con valores vectoriales, es decir, con vectores. Por ejemplo, yo puedo determinar o decir en un momento dado, por ejemplo, cuando la fase A pase por su valor 0 en sentido positivo. Considerar este instante para hacer el estudio de lo que va a suceder en la corriente alterna trifásica. Entonces, para ello me baso en tres vectores. Digo, bueno, si he cogido este tiempo, es cuando el vector que corresponde a la fase A está pasando por 0. Entonces, me hago el siguiente sistema que representa justamente el instante en el que la fase A está pasando por 0. Bueno, hay que tener en cuenta que el sentido positivo de giro de este sistema es el antihorario. Entonces, A está pasando por 0, que es el instante que yo considero para el estudio. Lógicamente, la fase B va a pasar por aquí 120 grados después, que es lo que tengo aquí representado. 120 grados después, o menos 120 grados si queremos, estaría la fase B. Y 120 grados después de la fase B, que es lo que tenemos aquí, estaría la fase C.
Claro, también puedo pensar que yo puedo ir por este lado. Es decir, efectivamente hay un observador aquí y ve que está la fase A pasando por 0. La siguiente que va a venir en ese giro será la fase B 120 grados después y posteriormente vendría la fase C 120 grados después. Pero también puedo considerar este observador que la fase C ya ha pasado 120 grados antes. Correcto. Esa es otra forma de verlo. Es decir, si mueve por este otro lado, efectivamente la fase C ya ha pasado 120 grados antes. Por lo tanto, puedo decir que la fase C va adelantada 120 grados con respecto a la fase A. O que también puedo decir que la fase B va adelantada 240 grados respecto a la fase A. Correcto. Es decir, la fase B va retrasada 120 grados respecto a la fase A, que decir que la fase B va adelantada 240 grados respecto a la fase A. Las dos formas son válidas y a la hora de realizar los cálculos no va a aportar ningún tipo de error. Bien. En otro ejemplo, bueno, pues considero el instante en el que la fase C acaba de pasar por 0 un poquito después, que sería este instante. Lógicamente ese instante se va a repetir en el tiempo porque las ondas son periódicas, es decir, se repiten también de forma periódica, por lo tanto es lo que va a suceder aquí. Esto va a estar girando continuamente, por lo tanto se va a repetir esta situación cada vez que ocurra un periodo. Bueno, pues esta situación que consideramos que es un poco posterior a la que la fase C ha pasado por 0, pues es la que tenemos aquí. Si estos son 30 grados, pues consideramos que esto son 30 grados desde que la C pasó por 0. Hasta aquí. Lógicamente, la A sería la siguiente, que estaría a 120 grados en retraso con respecto a la C, o 240 grados en adelanto con respecto a la C. Efectivamente pasaría a la C, la siguiente sería la A, la siguiente sería la B y así sucesivamente. O sea, la secuencia sería A, B, C, de forma continua. Bien, el valor que representan estos vectores, si no se indica otra cosa, es siempre el valor eficaz de los voltajes simples. VA, valor eficaz del voltaje en la fase A, VB, valor eficaz del voltaje en la fase B, y VC, el voltaje eficaz en la fase C, con su correspondiente posición relativa, los 120 grados eléctricos de desfase entre ellas. Bien, vamos a ver los voltajes compuestos. Los voltajes compuestos, como ya he indicado anteriormente, son los voltajes que vamos a medir entre las fases, entre cada una de las fases. Démonos cuenta que podemos hacer 6 medidas diferentes: VAB, VBA, VBC, VCA, VCA, VAC. Bien, ¿cómo determinamos la relación que existe entre los voltajes simples y los voltajes compuestos? Bueno, ya sabemos que VAB es el voltaje en A menos el voltaje en B. Es decir, sería esta diferencia, VA menos VB. Trabajando en forma vectorial, tendría que VAB, aquí tengo VA, y tendría que restar el valor de B, el valor eficaz de B. Entonces, démonos cuenta que VAB también lo puedo poner como VA más menos VB, es decir, sumar el vector menos VB. El vector menos VB, si este es B menos VB, será un vector que está en la misma dirección que B, pero justamente de sentido contrario. Es decir, sería un vector exactamente igual que B, pero apuntando aquí en sentido contrario que B. Este sería el vector menos VB.
Por lo tanto, si yo realizo la suma de VA más este vector que es menos VB, esta suma me dará un voltaje AB, un voltaje compuesto. Lo mismo lo puedo hacer con el voltaje VBC. Será el voltaje de B más el voltaje de menos VC. Es decir, este vector que estaría hacia aquí abajo sería menos VC. VB más menos VC, que me daría un vector resultante compuesto justamente aquí, en este eje hacia abajo. Y lo mismo puedo hacer con el voltaje CA, que sería el voltaje de C más el voltaje de menos VA, un vector que estaría por aquí. Por lo tanto, la suma de VC más menos VA tendría un vector que estaría más o menos por aquí. Bien, eso es lo que tengo representado aquí para el vector VAB. VA le sumo el vector menos VB para obtener el vector compuesto de VAB. Bien, de aquí obtengo los siguientes valores. Para poder determinar el voltaje AB me baso en los siguientes resultados que tengo hasta ahora. Este ángulo que tengo entre A y AB es de 30 grados. Sé que aquí tengo un triángulo rectángulo. Es decir, este sería el ángulo recto. Y sé que la distancia que hay entre aquí y aquí es justamente la mitad que tengo entre aquí y aquí. Es decir, justamente la mitad del vector AB. Entonces, con estos datos, teniendo un ángulo y teniendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, puedo determinar este cateto, que sería la mitad del vector AB. Puesto que abajo de una forma más clara, veo el triángulo rectángulo, cateto que vale la mitad de lo que vale el vector AB, es decir, el voltaje AB compuesto, y los 30 grados. Entonces, aplicando trigonometría, partiendo del coseno de 30 grados, que ya lo conozco, sería el cateto adyacente AB medios dividido de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que sería el vector VA. Esto nos lleva a la conclusión de que el vector compuesto AB, el voltaje compuesto, es raíz de 3 veces más grande que el vector VA, el voltaje simple. Bueno, pues ya tenemos las conclusiones que obtenemos o la relación que tenemos entre los voltajes simples y voltajes compuestos. Yo puedo decir, una vez analizado los vectores, que el voltaje AB va a ser raíz de 3 veces más grande que el voltaje A. Es decir, este voltaje va a ser raíz de 3 veces más grande que este voltaje. Y además va a estar adelantado 30 grados respecto a ese voltaje A. Lo mismo puedo hacer ahora, por ejemplo, con el voltaje BC. Yo si realizo el mismo cálculo, llegaré a la conclusión que el voltaje BC va a ser raíz de 3 veces más grande que el voltaje que tengo en B. Y a la vez, ese vector BC va a ir adelantado 30 grados respecto al voltaje B. Lógico, el voltaje B es este, el voltaje menos C es este, el voltaje BC va a ser un vector que va a estar justamente aquí, en este eje. Como se ve, va a ir adelantado 30 grados con respecto al voltaje B. Y si ya considero el voltaje CA, pues el
voltaje CA será un vector que quedará por aquí. Será raíz de 3 veces más grande que el voltaje C e irá adelantado 30 grados respecto al voltaje C. Es decir, hemos conseguido un nuevo sistema. También va a rotar junto con este, pero este nuevo sistema va a ser de voltajes compuestos. ¿Qué relación va a haber entre ese sistema de voltajes compuestos y este sistema de voltajes simples? Pues que el voltaje de sistemas compuestos va a ser raíz de 3 veces más grande que el de voltajes simples y que va a estar adelantado respecto al sistema de voltajes simples 30 grados. Bueno, pues ya tenemos toda la relación total entre los dos voltajes simples y voltajes compuestos. El voltaje, por ejemplo, al igual que antes en los voltajes compuestos, igual que digo VAB es raíz de 3 veces más grande que VA y va adelantado 30 grados respecto a VA, también puedo decir que el voltaje AB es raíz de 3 veces más grande que el voltaje B, por ejemplo, y que va adelantado 150 grados respecto al voltaje B. Es decir, VAB, que tengo por aquí, es raíz de 3 veces más grande que el voltaje B y con respecto a este va adelantado 150 grados. Bien. Vamos a ver lo que es un sistema directo. El sistema directo de voltajes trifásicos es el que acabo de explicar. El sistema directo cuando la secuencia de fases es una secuencia directa, es decir, la fase A, 120 grados en retraso vendrá la fase B y 120 grados en retraso vendrá la fase C. O como indicado anteriormente, podemos considerar que la fase C va a 120 grados en adelanto respecto a la fase A y que la fase C va a 240 grados en adelanto respecto a la fase B. También podemos considerarlo así. Entonces, cuando se dice que la secuencia es A, B, C, estamos hablando de un sistema directo. Y en el sistema directo, como acabamos de ver, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA es un sistema que tiene raíz de 3 veces más grande que el voltaje que tenga en A. Seguimos considerando valores eficaces, mientras, como siempre, si no se dice otra cosa, siempre consideramos los valores eficaces. Entonces, el nuevo sistema va adelantado 30 grados respecto al sistema de voltajes simples. Y como digo, es raíz de 3 veces más grande. Bien, igual que tenemos estos voltajes, también tenemos justamente los contrarios, ¿no? En este caso, debemos fijarnos que el voltaje entre A y C, el voltaje entre B y A y el voltaje entre C y B, es decir, los contrarios a estos que tenemos aquí, también constituye un sistema trifásico raíz de 3 veces más grande que el sistema de voltajes simples. Pero ojo, en este caso, esos voltajes van retrasados 30 grados respecto a los voltajes simples. A ver, aquí va adelantado 30 grados. AB, este sistema, bueno, este sistema no es AB, es BA. Aquí con respecto al voltaje en A, fijémonos que iría 150 grados en retraso. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo mejor es tener en cuenta siempre si el sistema es directo, colocar los vectores A, B y C como nos convenga, es decir, considerar la A pasando por 0 o pasando por 90 o pasando por
el ángulo que queramos y a partir de ahí realizar las composiciones vectoriales para de esa manera no equivocarnos. Bien, esto en cuanto a sistema directo. ¿Qué es entonces un sistema inverso? Bueno, pues un sistema inverso, la secuencia de fases deja de ser A, B, C, sino se convierte en A, C y B. Eso va a cambiar también a la hora de realizar el sistema de voltajes compuestos, también va a cambiar. Comparemos los dos, un sistema directo y un sistema inverso. El sistema directo, el voltaje AB va adelantado 30 grados respecto a la fase A. En el sistema inverso, el voltaje AB va retrasado 30 grados respecto a la fase A. Y lo mismo con los otros. El voltaje CA aquí va adelantado 30 grados respecto a C. El voltaje CA aquí va retrasado 30 grados respecto a C. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues en el sistema inverso también los voltajes contrarios pues también los determinamos teniendo en cuenta que en este caso la secuencia es A, C, B en lugar de A, B, C como es en el sistema directo. Bien, todas las posiciones relativas en los diagramas vectoriales tienen su reflejo lógicamente en los diagramas donde se representan los valores instantáneos de esos voltajes. Así, por ejemplo, tenemos la fase A, la fase B, la fase C de voltajes simples y sus voltajes compuestos, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA, raíz de 3 veces más grande. Y además, fijándonos en la posición relativa, por ejemplo, el voltaje AB. El voltaje AB va a 30 grados adelantado respecto al voltaje A. Si yo tengo el voltaje A y cojo un punto más o menos significativo del voltaje A, por ejemplo, su valor máximo, veo que el voltaje AB, su valor máximo está un poco antes. Bueno, un poco antes, que es exactamente 30 grados. Es decir, va adelantado 30 grados el voltaje AB respecto al A. Lo mismo con cualquier otro, el voltaje BC. El voltaje BC es este que tengo aquí. El voltaje BC es el que tengo aquí. Si yo lo comparo, por ejemplo, con el voltaje simple B, cojo el valor significativo, el valor máximo de BC, tiro para abajo. Y fijaros que el B aquí no está. El B tarda todavía un poco en llegar el valor máximo de B. Lógicamente, ¿cuánto va a ser esta tardanza o esta posición? Pues justamente estos 30 grados. Es decir, que esto y esto está representando exactamente lo mismo. Simplemente aquí se ha cogido una posición concreta cuando A está pasando por 0 para representar toda la evolución que van a tener los diferentes momentos en las corrientes trifásicas. Bueno, pues haciendo lo mismo con los voltajes opuestos a AB, BC y CA, pues tendríamos el AC, en este caso, que como vemos va retrasado 30 grados respecto al voltaje A. Bueno, pues el voltaje A ocurre aquí, es el valor máximo, que es un valor significativo, y aquí vemos que todavía no ha ocurrido el C, es decir, que tarda un tiempo en ocurrir el AC. Justamente ese tiempo son estos 30 grados. Bueno, pues esto, repito, para el análisis y para el mejor estudio del comportamiento de los voltajes trifásicos, del sistema trifásico, vamos a recurrir a trabajar con los diagramas vectoriales. Bueno, aquí por último, para esta introducción al voltaje trifásico, se representarían
todas las posibilidades que tengo de medición de los diferentes voltajes en un sistema trifásico, es decir, la posibilidad de los voltajes simples y la posibilidad de medir los voltajes compuestos con su posición relativa de unos respecto de los otros.